En esta oportunidad veremos generalidades y epidemiología de la esquizofrenia. ¿Qué puede hacer ante un paciente que está loco, que ha perdido contacto con la realidad, muestra una actitud beligerante y es incapaz de comprender la razón por la que ni el médico ni el resto del mundo ven las cosas como él las ve? Cuán exasperante es para el paciente psicótico que nadie parezca comprenderle, darse cuenta de los peligros o la importancia de una situación que es tan real para el enfermo. ¿Qué les pasa a los demás que es lo que hace pensar que a él le pasa algo? ¿Por qué los demás no se dan cuenta de que el presentador de la televisión está? Nos preguntamos, ¿es lo mismo esquizofrenia que locura? ¿Qué impresión tiene la colectividad frente al orate, al loco? La enfermedad mental es una enfermedad crónica que tiene sus peculiaridades, como cualquier otra. Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a las demás. Socialmente está muy estigmatizada. Por eso es importante conocerla, porque solo así podremos ayudar tanto a las personas que la padecen como a sus familiares. Bruno es un joven de 26 años con sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Hace deporte, viaja, en fin, una vida normal que comparte con su familia, su novia y sus amigos. Su vida da un giro cuando es contratado en el proyecto para el que había estado preparándose tanto tiempo. La ansiedad, producida por un desbordamiento de trabajo en el laboratorio, y el estrés mal gestionado, desencadenan los primeros síntomas. Bruno comienza a creer que sus compañeros se ríen de él y murmuran a sus espaldas que no vale para nada y que le van a echar. Además, se siente vigilado constantemente y comienza a dormir mal por las noches, y a sentirse cada vez más suspicaz e irascible. Su familia y sus amigos no le comprenden, se siente cada vez más solo, por lo que decide aislarse, y encerrarse en su habitación con sus miedos, sus pensamientos disparatados y las voces que oye en su cabeza, cada vez más ajeno a la realidad. Su familia, preocupada por la situación, empieza a informarse. Consultan con su médico de cabecera y buscan información en internet. Y empiezan a surgir palabras tales como trastorno de personalidad, brote psicótico, esquizofrenia. Estas palabras les dan escalofríos nada más escucharlas. El médico de cabecera remite a Bruno y a su familia a la consulta del psiquiatra, que les confirma que lo que ha sufrido ha sido un primer brote psicótico agudo y les informa acerca de los síntomas y su tratamiento. Estamos ante una enfermedad mental crónica, pero no es el fin. Una persona con esquizofrenia puede llevar una vida totalmente regular con un tratamiento adecuado. Además, hoy en día los fármacos son mejores y con menos efectos secundarios. Bruno comienza el tratamiento y efectivamente se siente mucho mejor. Ha dejado de escuchar voces y comienza a vivir de nuevo su realidad cotidiana y normalizada. Pero para la familia, y sobre todo para Bruno, es muy difícil asumir que tiene que tomarse la medicación a diario. Pasado un tiempo cree que ya está curado, así que decide dejar el tratamiento sin consultar con el psiquiatra. Los primeros días se siente bien, pero a medida que pasa el tiempo, vuelve a notar esa sensación de angustia y miedo. Pero ahora los síntomas son mucho más graves. Bruno corre para intentar escapar de esas voces que le atormentan, y esta vez es necesario ingresarlo en el hospital. En esta ocasión, el esfuerzo para recuperarse tendrá que ser mucho mayor tanto para él como para su familia, por lo que ahora, aparte de seguir el tratamiento indicado por el psiquiatra, se le deriva a un hospital de día, donde se le enseñará a tomar conciencia de la enfermedad mediante actividades terapéuticas y técnicas especializadas. En el hospital de día os informamos de vuestra enfermedad y la importancia de ser responsables con los tratamientos y las recomendaciones de los médicos,
para evitar así nuevos brotes y nuevos ingresos. Bruno ha aprendido que tiene que visitar regularmente al psiquiatra, seguir el tratamiento de manera constante y que no puede abandonarlo cuando quiera. También ha aprendido a no estar solo. Ahora acude a una asociación especializada en la que conoce gente, tiene amigos y le ayudan a volver a normalizar su vida realizando actividades y talleres como el de búsqueda de empleo. Además, en la asociación, su familia ha recibido apoyo y formación sobre la enfermedad, para saber cómo ayudarle en todo momento. Ahora es consciente de que su enfermedad es crónica, como cualquier otra, que requiere un tratamiento especial y constante, como la diabetes de Marta, el reuma de Rodrigo, la alergia de Marisa, la hipertensión de Tiroides de Herminia, la artritis de Simón, la fibromialgia de Cristina, la cardiopatía de Esteban, el asma de Nuria, ya que todos deben cuidarse constantemente y no pueden abandonar su medicación. Por fin Bruno ha aprendido a manejar su enfermedad. La esquizofrenia está dentro de las patologías psicóticas crónicas. La psicosis es un trastorno mental importante en el cual hay un deterioro en el pensamiento, en las respuestas emocionales, en la capacidad de recordar adecuadamente, en la capacidad de comunicarse de forma clara, en la forma de interpretar la realidad y conducirse apropiadamente. En general, podemos decir que la psicosis va a producir incapacidad de satisfacer las demandas ordinarias. ¿Qué es esquizofrenia? Es un trastorno, quiere decir una enfermedad mental, que afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo. Se manifiesta por múltiples síntomas que van desde ideas, conductas extrañas, hasta el atentar contra la integridad. Dentro de las principales causas de discapacidad está esta enfermedad en el mundo, debido a que disminuye por 10 años la esperanza de vida. Se ha calculado que afecta a 21 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Decimos que es un trastorno o enfermedad porque el origen o causa proviene de la naturaleza del cuerpo, del organismo humano propiamente. Por lo tanto, hay una serie de mitos, creencias populares, que la esquizofrenia es producto de fuerzas sobrenaturales, espíritus, fantasmas, demonios, embrujamientos, hechizos o ciertos brebajes o drogas especiales. Es una enfermedad mental que afecta las funciones propias de la mente, la capacidad de razonar, la capacidad de sentir adecuadamente, de los deseos de hacer las cosas, de experimentar emociones. Depende del correcto funcionamiento químico y eléctrico del cerebro y cuando éste se afecta, produce la enfermedad. Veamos un poco de la epidemiología.
Se presenta en todas las áreas geográficas y en todas las culturas y razas del mundo. Tiene una prevalencia de 0.5 a 1% y una incidencia de 10 a 60 casos por cada 100.000 habitantes por año. Para una población de 1 millón de habitantes, como la región del Cusco, esperamos tener 10.000 esquizofrénicos. La edad de inicio difiere según el sexo. Así se ha visto que en los varones inicia entre los 15 y 25 años en promedio, mientras que en las mujeres inicia entre los 25 y 35 años. En varones la evolución tiende a ser más tórpida que en las mujeres. Se muestra un curso más benigno y de mejor respuesta al tratamiento en el caso de esquizofrenia en mujeres. Se ha encontrado que el invierno marca un cierto patrón de estacionalidad en el nacimiento de niños que posteriormente desarrollarán esquizofrenia. Se postulan como factores importantes los cambios climáticos, la presencia de infecciones virales, entre otras. Una antigua película educativa sobre la esquizofrenia. Los pacientes llevaban caretas puestas para que no se les reconociera. A los psiquiatras no les resultó fácil rodar esta película. ¿Qué se pretendía demostrar sobre una enfermedad en la que los pacientes a menudo escuchaban voces, padecían alucinaciones o tenían manía persecutoria? ¿Cómo se establecía la diferencia en el diagnóstico de una persona esquizofrénica o simplemente con un comportamiento extraño si no se conocía la diferencia entre ambas cosas y su origen era tan confuso? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, entre nuestro grupo, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones, una impresionante fuerza profética, que quieren enriquecerse y hacer feliz al mundo en el que viven? He tenido un paciente que acabo de tratar en la unidad que quería comprar la clínica por 1.000 millones y le hizo a nuestro presidente una oferta muy concreta. Por consiguiente, en este mundo fantástico que habita entre las personas esquizofrénicas, que naturalmente les impulsa, que comprobamos que existe en nuestra cultura, ¿cómo podemos contribuir y qué conclusión podemos extraer para explicar que son como son? ¿Y entonces? El diagnóstico de la esquizofrenia es difícil de hacer, ya que no está muy clara cuál es su causa y la enfermedad en sí es un gran misterio. Según se conoce a través de una antigua encuesta realizada en un psiquiátrico en la admisión a los enfermos que ingresaban por primera vez hace 100 años, los psiquiatras consideraban que el origen podía ser una educación incorrecta, comportamientos de origen religioso, la avaricia, pero también la vida, la pérdida del honor o lo que es más sencillo, la pérdida de la potencia, y por consiguiente el onanismo endemoniado. Pero los psiquiatras eran conscientes de que hurgaban en la niebla. La verdadera causa permanecía irreconocible. Desconocida. Sin embargo, en el año 1900 se produce un resurgimiento científico. Hasta ese momento todavía se creía que todos los valores de la ciencia se conocían. El mundo estaba prácticamente descubierto. Se debía traspasar la niebla que flotaba en torno a la demencia. Los demonios y los espíritus, que anteriormente habían sido considerados como los causantes de la enfermedad, quedaron desplazados por la electricidad y los gases residuales de los automóviles. ¿Pero qué es entonces? Enseguida se produce un cambio en un doble sentido en cuanto a las causas que producen la enfermedad. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica, un concepto revolucionario? ¿O es una enfermedad de la mente que en líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora? Surge un planteamiento sobre los principios filosóficos que separa las distintas posturas de hoy en día. Atrás quedan las cabinas de rejas y las camillas de inmovilización en las que se les retenía. Se crean instituciones nuevas y modernas y los médicos comienzan a hacer terapias con los pacientes, como por ejemplo en esas norias donde los enfermos giran como en un tío vivo, donde se pueden despertar sentimientos de felicidad. Muchos pacientes ingresan durante meses en clínicas donde se encuentran protegidos a través de baños con vendajes que les proporcionan relajación y tranquilidad durante horas. Sin embargo, con el nacionalsocialismo todo cambia. Renombrados investigadores huyen de Alemania. La teoría de la relatividad estatal controla absolutamente las mentes.
hay una discriminación absoluta hacia la locura. La humanidad se subdivide en seres provechosos y dañinos. Los nazis intentan a través de películas divulgativas machacar las mentes. Los psiquiatras fascinados del fascismo se lanzan contra el análisis estático de la esquizofrenia y demuestran que la enfermedad en los hijos de los afectados se manifiesta de una forma más frecuente de lo normal, de lo que se deduce que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria. La búsqueda de las causas de la enfermedad se limita a la transmisión hereditaria y a menudo en lugar de una terapia se recurre al asesinato de los enfermos. Después de la guerra hay que ponerse manos a la obra, la reconstrucción, el pensamiento práctico. Por lo menos en Occidente no se tenían en cuenta estas grandes teorías, y mucho menos en la psiquiatría. Se hace muy difícil tener un comportamiento civilizado, ya que también permanecen antiguos nazis entre las autoridades. Para las terapias se aprovecha lo que hay, por ejemplo la electricidad, que ya desde los años 30 se utilizaba para los electroshocks. Utilizados tanto para ataques epilépticos como en las terapias contra la psicosis. También los electroshocks se utilizaban parcialmente para los preparativos y a continuación las operaciones de cerebro, las lobotomías. Aquí se muestra cómo se realiza en un paciente ya muerto. Una película educativa para psiquiatras realizada por el propio inventor de la lobotomía, el Dr. Walter Freeman de Washington. La tapa frontal se separa del resto del cerebro. El doctor destaca lo fácil y rápida que resulta hacer esta operación. Solo se necesita habilidad artesanal y un piolet, que se introducirá hasta el cerebro a través de los ojos. Hasta ese momento se creía que a los esquizofrénicos había que arrestarles, ya que no se les podía hacer responsables de la fantasía y la creatividad de su cerebro. Con esta operación se separaban las conexiones de las partes afectadas del resto del cerebro. Que los psiquiatras tuvieran plena seguridad en cuanto a la causa de la enfermedad llevó a una de las terapias más graves que dio lugar a personas emocionalmente deshechas. En principio, estos métodos se abandonaron con el descubrimiento de los medicamentos psiquiátricos modernos, los neurolépticos. Se produce una desconexión de todos los córtex frontales y por lo tanto del dominio del cerebro, muy importantes en la posesión de la fantasía y la creatividad. Y a través de estas manipulaciones, en el fondo, lo que se ha hecho se puede conseguir hoy con los neurolépticos, es decir, reducir la creatividad y el funcionamiento de la fantasía de los afectados. Los neurolépticos tienen gran éxito de ventas, como se demuestra en el mercado durante los años 60. No obstante, hoy se tienen en cuenta los graves efectos secundarios que tienen estos medicamentos utilizados para aplacar la psicosis esquizofrénica. ¿Se han ocultado con estos medicamentos, al menos de una forma indirecta, las causas de la esquizofrenia? Sin embargo, es indudable que los medicamentos han revolucionado la psiquiatría. A muchos pacientes se les puede dar el alta y pueden volver a casa, porque con una pequeña modificación en la química del cerebro se reconduce su psicosis. En lugar de alborotar, ingresan en las instituciones donde permanecen tranquilos. Algunas conclusiones que debemos rescatar. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, 1% de la población aproximadamente. La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más frecuentes son las alucinaciones, el oír voces o ver cosas inexistentes, y los delirios, las creencias erróneas y persistentes. En todo el mundo la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral de los que la padecen. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más probabilidad de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe, por lo general, a las enfermedades físicas, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas,
que padecen estos enfermos. Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. La esquizofrenia es tratable. La farmacoterapia y el apoyo psicosocial son eficaces. La facilitación de la vivienda asistida, las subvenciones para la vivienda y las ayudas para la reinserción laboral son medidas eficaces de apoyo a las personas que padecen esquizofrenia. Esto ha sido las generalidades y epidemiología de la esquizofrenia.